Muy bien, se supone que ya hemos avanzado un poquito la carrera, ya hemos pasado de primero, segundo, nos empiezan a presentar cositas de cuántica en tercero, y entonces se nos presenta un día la asignatura de información cuántica y nos plantean el siguiente problema. El problema es tan sencillo como busca un elemento concreto en una lista de n elementos. Entonces, típico ejemplo es que te doy unas páginas amarillas y te pido que busques un teléfono en concreto de la panadería Paco, por ejemplo, yo qué sé, buscando un número de teléfono en concreto. Ese tipo de problema se le llama problema de oráculo. ¿Por qué? Porque se supone que yo con mi lista de elementos, que yo, en teoría yo soy el oráculo, ¿vale? Yo sé cuál es el elemento que estoy buscando, pero vamos a suponer como que nosotros somos los encargados de buscar. Entonces, el que sabe realmente cuál es ese elemento verdadero es el oráculo. Ese oráculo vamos a representar con este ojo que todo lo ve, al cual nosotros le vamos a pasar elemento por elemento de la lista a este oráculo. Entonces este oráculo se lo mira y nos va a decir si este es el elemento que estamos buscando o no. Entonces vamos a representarlo con esta función. Esta función tiene como input cada uno de los elementos de la función, de la lista, cada uno de los elementos de la lista. Y omega es el elemento especial, ese elemento en concreto que estamos buscando. Entonces, si yo a esta función le meto un elemento que no es omega, me va a devolver un 0. En cambio, si a esta función le pongo el elemento omega, justamente el que estoy buscando, el ojo que todo lo ve me va a decir, correcto, ya lo has encontrado, para de buscar más. Entonces el tema es saber cuántas veces tendré que consultar al oráculo, porque claro, se supone que no tiene tiempo infinito este señor y tendré que darle chance, ¿no? No puedo tenerlo aquí todo el día. Entonces quiero encontrar cuál es la manera más eficiente de buscar, ¿no? Entonces, la solución clásica se supone que es ir mirando elemento por elemento, irlo pasando por el oráculo y decirle, ¿es este? No. ¿Es este? Tampoco. ¿Es este? No. Y hasta que un día me diga que sí. Entonces, la probabilidad de encontrarlo, bueno, el tiempo que tardaría yo en encontrarlo típicamente va como la probabilidad de que esté en la primera mitad de la lista o en la segunda mitad de la lista. Es decir, n medios. Si el elemento está en la primera mitad de la lista, pues tardaré n medios. Y si está por la segunda mitad de la lista, pues tardaré más, ¿vale? En promedio, esperaría que estuviera 50-50. Entonces, el tiempo de cómputo que tardaría para encontrar el elemento que estoy buscando sería n medios. Escalaría como n medios. Es decir, que si nosotros tenemos aquí nuestra lista de elementos que va numerada, la posición de cada uno de los elementos, el primero, el segundo, el tercero, etc. Omega, ese elemento que estamos buscando, podría estar colocado en cualquiera de estas posiciones. Podría estar en la primera, en la tercera o en la última. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de que omega esté colocada en cualquiera de estas posiciones va a ser la misma. Tenemos una distribución uniforme de probabilidad. Es decir, como la probabilidad de estar en todos los sitios será 1, la suma de probabilidades tiene que dar 1 siempre, y todos los elementos tienen la misma probabilidad de tener a omega, la probabilidad de estar en cada una de las posiciones va a ser 1 partido por n. Entonces, ahora nos toca preguntarnos, ¿cuál va a ser la posición de omega en promedio? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Si tengo que estar buscando en toda la lista, más o menos, ¿por dónde estará? Lo que tenemos que hacer para calcular un promedio es multiplicar en qué posición va a estar por cuál es la probabilidad de que esté en esa posición. Así tenemos que hacer con todos los elementos. Que esté en la primera posición multiplicado por la probabilidad que esté en esa posición. Que esté en la segunda posición por la probabilidad de que esté en la segunda posición. Y así sucesivamente vamos sumando todos. La probabilidad de estar en cada sitio es la misma, por lo tanto apuntamos 1 partido n. Y como efectivamente tenemos en todos los términos que tenemos sumando un 1 partido n, lo sacamos factor común fuera y nos acaba quedando esto. Tenemos 1 partido n por la suma de todas las posiciones. Esto, si os fijáis, es cómo calculábamos un promedio de notas que hacíamos en el cole. Es decir, teníamos inglés, matemáticas, sociales, y etcétera, etcétera. Teníamos todas las notas, las sumamos todas y dividimos por el número de notas que tenemos, por el número de asignaturas. Aquí estamos haciendo lo mismo. Entonces, tenemos entre paréntesis la suma desde 1 hasta n. Esto el señor Euler sacó la fórmula que esta suma nos acaba dando n por n más 1 partido por 2. Como tenemos una n dividiendo, la n que teníamos arriba y abajo se cancelan y nos acaba quedando simplemente n más 1 partido por 2. Entonces vemos que es de aquí que nos sale que en promedio la posición de omega cuando n es muy grande va como n medios.
De aquí se explica esta potencia lineal en el número de elementos. Entonces, al señor Grover se le ocurrió usar la maravillosa cuántica. Si usamos la cuántica y en concreto los conceptos de la cuántica que son súper conocidos por todo el mundo por divulgación y etcétera, que son la superposición y el entrelazamiento, Grover encontró que podemos reducir este tiempo, en vez de que escale con una potencia lineal, a que escale con una raíz cuadrada. Que esto en términos de notación O no es demasiado, ¿vale? O sea, no pasamos de una cosa lineal a una cosa logarítmica, sino que pasamos a otro tipo de potencia, pasamos a una raíz que está bastante bien, pero no es la monda lironda, así que bueno. La cuestión, vamos a calcular cómo llegó Grover a este resultado. Para ello tenemos que ver primero cómo implementamos la función del oráculo en un sistema cuántico. Entonces, para implementar una función, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar sobre los estados cuánticos, los qubits que tenemos en un sistema, que nos permiten describir un sistema cuántico, vamos a aplicar operadores unitarios. Es decir, vamos a coger un estado y lo vamos a convertir en otro estado, ¿vale? Esto es lo que hace básicamente un operador unitario. Conserva la norma, conserva el producto escalar y estas cosas, ¿no? Entonces, el estado que nosotros le vamos a dar no sea simplemente el número o el elemento de la lista que yo quiero darle, que sería el que tenemos representado por X, sino que además va a tener una A detrás. Va a ser un sistema que va a tener como dos partes. Esta A se le llama típicamente ancila, que así es como me lo dijeron en catalán, en castellano no sé si tiene otra palabra. Pero el tema es que mi sistema está compuesto por estas dos partes. Tiene el valor de X y su valor de A. Podemos pensar como que X es una persona que entra en una sala y A es una pegatina que le ponemos en el pecho. Entonces la función U, el operador U sub F, lo que hace es que cuando actúa sobre el estado, en el ancila hace esta suma rara, esta suma directa, ¿vale? Del resultado de la función F cuando le hemos puesto como input justamente X. Es decir, no cambio el valor de X en la primera parte del estado, pero sí que cambio la ancila. Y alguien podría estarse preguntando, ¿por qué no puedo crear yo un operador unitario que coja un elemento de la lista y lo lleve al estado correspondiente al valor de la función? ¿Por qué no puedo hacer esta cosa? Pues porque la función que hemos definido es una función que se llama booleana, es decir, que solo devuelve el valor 0 o 1. Entonces, si aquí tenemos un seguido de valores de la lista, el 3, el 28, el valor omega que estamos buscando, este sería el dominio de nuestra función y el recorrido, ahí donde van a parar todos estos estados, se limita al estado 1 o 0. Entonces, yo sé que si aplico esta función sobre el estado omega, me llevará al estado 1, según como lo hemos definido aquí. El estado 3, al no ser el estado omega, irá directamente al 0. El estado 28, como tampoco es omega, también irá a parar al 0. Y todos los estados que no son omega también van a parar al 0. Entonces, si a mí me sale como resultado el estado 1, quiere decir que yo he venido del estado omega. Pero ¿qué pasa si me sale el estado 0? ¿De dónde vengo? ¿De cuál de estas fechas provengo? Como no puedo decir de cuál de estas vengo, es decir, la función inversa no existe, no está definida, porque de un mismo elemento voy a diversos elementos. Por lo tanto, al no existir esta función inversa, al no ser una función invertible esta que hemos definido, no podemos decir que sea una operación unitaria, porque una operación unitaria es aquella que se define como que la inversa del operador es la misma que el operador traspuesto conjugado. Pero es que aquí directamente no tenemos inversa, por lo tanto no podemos decir que sea una operación unitaria. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una función de este estilo, como la que hemos visto antes, donde ponemos esta segunda parte, este ancila, que nos permite decir, vale, el mismo número de elementos que teníamos antes, al tener esta segunda parte, el operador que hemos definido ahora lo que hace es que suma en esta segunda parte, hace la suma directa con el valor de la función que tenemos en la primera parte. Es decir, para el valor, por ejemplo, 3a, lo que hacemos es que dejamos el mismo 3 escrito y al valor de a le sumamos un 0, que es el valor correspondiente de la función del 3. Entonces, esta función ahora sí que es invertible, porque un elemento va a parar a un solo y único elemento y no hay ningún elemento que sea el destino de ninguna otra flecha. Ya que estoy, aprovecho para volver a definir que la suma directa esta que hemos dicho es como, en realidad, como el operador XOR. Es decir, es aquel operador que si yo le doy dos números en código binario, 0 o 1, si le doy dos números diferentes,
esto me acaba devolviendo, me acaba escupiendo el valor 1. En cambio, si le doy dos ceros o dos unos, me acaba devolviendo un 0, ¿vale? Que es lo mismo que hacer la suma en números binarios. Entonces, de esta manera es como podemos implementar funciones en los algoritmos cuánticos, porque pasamos de un estado a otro y lo hacemos a partir de funciones de operadores unitarios. En este caso, como la función que tenemos es la f sub w de x, la función del oráculo, bueno, sí, tenemos un entrelazamiento con el ancila, ¿vale? Según el valor que yo pongo de x, el valor de la ancila cambiará o no, según si tenemos un valor de la función o otro. Entonces, como estaba diciendo, en el caso particular del oráculo, el operador u sub w lo que hará es sumar 1 a la ancila si x es igual a w, si es justamente el elemento que estamos buscando. Si no, el ancila se va a quedar igual. Entonces, para los que aún estemos así como un poquito despistados de qué es el ancila no es más que otro estado. Hemos puesto nuestro estado x combinado con otro estado a, ¿vale? El que sea. Entonces, la manera más inteligente de escoger este a para que este operador sea práctico para lo que vendrá, este estado a debemos escogerlo como el que hemos puesto aquí. El 0 menos 1 partido raíz de 2. 0 y 1 es la base del qubit habitual que usamos en información cuántica. Y esta combinación sería como el estado con valor propio negativo del operador sigma x, ¿ok? La matriz de Pauli sigma x. Es una combinación con la misma probabilidad del estado 0 y el estado 1, pero tiene una fase relativa en medio, ¿ok? Es un estado conocido típicamente cuando trabajamos en cuántica. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Tenemos nuestro estado x, que es un cierto elemento de la lista, y una ancila que hemos escogido que sea esta cosa de aquí. Entonces vamos a ver qué pasa cuando aplico el operador u sub w sobre este estado combinado. Entonces, lo que hacemos es primero, como el estado ancila es una combinación lineal de dos estados, lo que podemos hacer es repartir, ¿ok? Porque ya sabemos que la cuántica es una teoría lineal y eso es fantástico. Así que repartimos x con el 0 y x con el 1. Y el operador, obviamente, también. Y el raíz de 2 lo ponemos fuera porque es un número. Entonces, sabiendo esto, decimos, vale, u actúa sobre x y 0. Si x resulta que no es el elemento que estamos buscando, al 0 no le sumamos nada, se quedará como 0. En cambio, si es el elemento que estábamos buscando, esa x, al 0 le sumaremos un 1, así que pasaremos del estado 0 al estado 1. En el término del final tenemos ux1. Entonces, si x no es el estado que estamos buscando, el ancila se va a quedar como un 1, tal cual. En cambio, si x es justamente el elemento que estamos buscando, ese 1 le tenemos que sumar un 1 y cuando hacemos números binarios, el 1 pasará a un 0. ¿Ok? Cuando sumamos 1 y 1 nos da 0, no nos da 2. Entonces aquí vamos a plantear las dos opciones. Si x es diferente de omega, ¿qué tendremos? Que los dos estados se quedan igual. El 0 se queda en 0, el 1 se queda en 1 y el signo no cambia, por lo tanto nos queda este estado, que es justamente lo mismo que teníamos al principio. Es decir, el estado x, 0 menos 1 partido raíz de 2. O sea, nos quedamos tal cual. En cambio, si encontramos que es el elemento que estábamos buscando, el 0 pasa a ser un 1, el 1 pasa a ser un 0, y como teníamos ese signo en medio, lo que ha pasado es que se ha cambiado la posición. El 0 ahora está detrás y el 1 ahora está delante. Entonces podemos acabar sacando este signo negativo de diferencia, factor común fuera, y vemos que el estado del final es como el del principio, pero con una fase. Con una fase me refiero a este signo negativo que hemos añadido, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque con el ancila que hemos escogido, la operación, fijaos que no acaba dependiendo de la ancila. El ancila es el mismo al principio y al final. 0 menos 1 partido raíz de 2. Por lo tanto, podemos pensar que el operador simplemente ha actuado sobre x. Entonces, el operador actuando sobre x lo único que hace es que cambia el signo, cambia la fase, si x es el valor que estamos buscando. Nada más, no hace nada más que cambiar este signo. Entonces, para poner una manera más cómoda, en vez de poner así como una función definida así a trozos, lo podemos poner de la siguiente manera. El operador u sub omega aplicado sobre el ket x, cualquier elemento de la lista, se puede escribir como menos 1 elevado a la función para ese valor de x y el ket x. En caso de que no sea el valor omega, esa x, la función vale 0, por lo tanto menos 1 elevado a 0 da 1, que es como no cambiar nada.
Y en caso de que hayamos encontrado el elemento que estábamos buscando, la función vale 1, por lo tanto menos 1 elevado a 1 da menos 1, que es justamente lo que hace el operador. Así que de esta manera tenemos resumida toda la operación de aplicar el oráculo sobre un estado de nuestro sistema. Entonces, el tema interesante es cuando, en vez de aplicarlo sobre estado a estado, en vez de ir pasando elemento a elemento de la lista, lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre una superposición de todos los estados posibles. Vamos a hacer una suma de todos los posibles estados, el 0, el 1, el 2, e incluso ahí dentro está el elemento que estamos buscando, el elemento omega. Entonces, a este estado le vamos a llamar phi, y fijaos que hemos puesto el 1 partido raíz de n para que esté compensado todo, ¿ok? Entonces, primero de todo lo hemos resumido como un sumatorio, ¿vale? De todos los elementos que van desde el 0 hasta el n-1, ¿vale? Y una suma de kets, 1 partido raíz de n. Entonces vamos a aplicar el operador u sub omega sobre este estado phi, que es la combinación de todos la combinación equiprobable de todos los posibles estados que tenemos. Entonces, como la cuántica es lineal, el operador se aplica sobre cada uno de los estados, entrando dentro del sumatorio, y hemos visto que esto será básicamente menos 1 elevado a f de k por el estado k. Entonces, esto se separa en dos partes. O bien eres el estado que estamos buscando, o bien no lo eres. Así de fácil. Entonces, el estado que estamos buscando, solo ese cambiará de fase, y el resto de estados se quedan tal cual. Entonces, ¿qué hemos conseguido hacer aparecer aquí? Una fase relativa entre los estados, porque antes todos tenían la misma amplitud de probabilidad, que era 1 partido raíz de n. En este caso ahora ha aparecido un menos 1 raíz de n. Esto es interesante, ¿vale? Después seguiremos ahondando más en ello. Lo que vamos a hacer es, en vez de arrastrar el sumatorio este de raíz de k y no sé cuántos, vamos a definir otro estado que esté bien normalizado. Por eso hemos puesto como aquí tenemos el sumatorio de todos los estados que no son omega, ¿vale? Que no es el estado que estamos buscando en concreto. Aquí tenemos n-1 elementos, no tenemos los n del principio, por lo tanto tenemos que dividir por la raíz de n-1, ¿ok? Entonces este es un estado que está bien normalizado y vamos a llamar alfa. Entonces, reescribiendo lo que teníamos, aquí tenemos que aplicar el operador u sub omega sobre phi queda como, hacer esta, como el sumatorio de las k es pasar multiplicando la raíz de n-1 al alfa, nos queda esta cosa aquí, y si acabamos repartiendo el 1 partido raíz de n, nos queda esta expresión. Es decir, una combinación lineal de omega con alfa, con esta omega cambiada de signo. Esto es sobre todo lo más importante que vamos a encontrar. Ya que estamos, vamos a escribir el estado phi usando esta alfa, ¿ok? Ya si lo tenemos todo bien puesto. Lo que vemos es que al final tenemos la misma expresión que habiendo aplicado el operador, pero solo que no hay cambio de signo. Todo tiene el signo positivo, ¿ok? Entonces, conclusión final, la función del oráculo lo único que hace es que cambia la fase del estado que estamos buscando. Chimpum, ya está. Entonces, para lo que sigue vamos a tener que aplicar otra cosa, así que vamos a calcular un sándwich, que va a ser algo sencillo. Ok, tenemos que calcular el sándwich entre el estado phi, el estado equiprobable de toda la combinación de los elementos de la lista, con el operador u sub omega. Entonces, para calcular este sándwich, lo que podemos hacer es aplicar primero u sub omega sobre phi, sobre el que está detrás, y después hacer el producto escalar con el que tenemos delante, ¿no? Entonces, como tenemos que phi lo hemos escrito en términos de alfa y de omega, y como lo hemos puesto en forma de bra, pues le damos la vuelta a alfa y omega, ya está. Y u sub omega aplicado sobre phi es lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, al hacer los productos internos, sabiendo que omega es un estado, por lo tanto, omega por omega da 1, alfa por alfa es un estado bien normalizado, por lo tanto también da 1, y después, como se supone que cada uno de los elementos de la lista está escrito en una base, ¿vale? Entonces, el producto interno entre dos elementos de la base, en teoría, tiene que dar 0, ¿vale? Porque son estados diferentes de la base, es una base ortonormal. Entonces, el producto escalar entre omega y todos los demás estados de la lista debe dar 0. Son dos vectores, son dos estados ortonormales. Son perpendiculares entre sí y tienen norma 1, como debería ser. Entonces, al hacer este cálculo, podemos comprobarlo poco a poco, ¿vale? Multiplicando la raíz, porque alfa con alfa es lo único que queda vivo, omega con omega es lo único que queda vivo, nos acaba quedando n-1 partido de n menos 1 partido de n. Al final nos da
n-2 partido n, que si n es muy grande, que se supone que tenemos una lista enorme, esto acaba siendo prácticamente 1 o un poquito más pequeño, debido a este menos 2, ¿ok? Este cálculo nos lo guardamos para luego. Y ahora vamos a aplicar otro operador, porque muy bien, ahora, habiendo aplicado la función del oráculo, hemos conseguido cambiar la fase de omega. Muy bien. Pero las amplitudes de probabilidad siguen siendo las mismas, a menos de ese signo. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar cada uno de los estados al hacer una medida es la misma para todos, por tanto no hemos hecho gran cosa. Hemos aplicado la función, pero al medir no tendré más probabilidad de encontrar directamente el estado que estoy buscando, porque todos tienen la misma probabilidad. Lo que tengo que aplicar es un operador que se llama inversión respecto de la media. Como no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Porque ya este vídeo se está haciendo muy largo, os lo dejo como recao, ¿vale? Ya me lo dejo como deberes, que el operador inversor respecto a la media se escribe así. Es 2 veces el producto exterior de los estados equiprobables phi menos la identidad, ¿ok? Os prometo que voy a poner un vídeo explicando de por qué el operador inversor respecto a la media tiene que tener esta pinta, pero vamos a hacer una explicación un poco a grosso modo de por qué se llama así, y después en otro vídeo eso, explico justamente de por qué sale así. Entonces, vamos a aplicar este operador sobre el estado que teníamos. El estado que teníamos era el estado después de aplicar U sub omega, entonces al aplicar esto, tenemos que calcular cuánto vale el operador el operador inversión respecto a la media sobre el estado que teníamos. Al hacer esto tenemos que la parte de la identidad es que el estado nos va a quedar tal cual, por lo tanto es lo que tenemos más hacia la derecha. Y después tenemos que hacer el producto de el ket phi bra phi con el estado que tenemos. Para calcular esto nos fijamos que hemos aplicado, o sea, estamos haciendo el bra phi con todo el estado U sub omega por phi. Y esto es justamente el sándwich que hemos calculado antes, que hemos visto que nos daba n-2 partido n. Por lo tanto, al final solo nos queda un 2 multiplicando y el ket phi. Por lo tanto, nos acaba quedando esta expresión de aquí, ¿ok? Si hay más dudas, en el vídeo que tengo que hacer también para explicar la inversión respecto a la media, también puedo responder esto un poquito más de detalle y hacer un poquito más despacio. Entonces, ahora, claro, tenemos aquí phi, alfa y omega, tenemos que juntar términos, ¿vale? Entonces, vamos a escribir phi en términos de alfa y de omega, que nos queda toda esta cosa de aquí. Entonces, puede estar mareando un poquito, pero la cuestión es que podemos acabar juntando términos y nos acaba quedando esta expresión del final. Entonces, ¿qué ha hecho este operador? Vamos a intentar representarlo gráficamente con un diagramita muy sencillo. El estado con el que empezamos, que es el estado phi, el estado equiprobable, es una combinación lineal de todos los estados con la misma probabilidad, ¿vale? Con la misma amplitud de probabilidad. A es esta amplitud de probabilidad, que es 1 partido a la raíz de n, y el eje horizontal representa los distintos elementos de la lista. Todos los que están en verde son los elementos que no estamos buscando y el elemento en rojo es justamente el que queremos encontrar. Entonces nosotros al aplicar el operador U sub omega hemos visto que ocurre un cambio de fase. ¿Un cambio de fase de quién? De ese estado que estamos buscando. Al aplicar el oráculo lo que hacemos es girar la amplitud de probabilidad del estado rojo. Ahora decimos, vale, como hemos girado este, que ahora está mirando hacia abajo, ¿cuál es la media de alturas de cada uno de los palitos estos de que parecen cerillas? Pues la media está un poquito más abajo que la línea recta de las cabezas verdes. Está un poquito más abajo debido a que tengo un elemento que está restando, está un poquito más abajo. Entonces ahora si hacemos la inversión respecto a la media, es decir, cada punto hago una simetría respecto a esta línea azul que representa la media, es decir, aplico el operador inversor, lo que nos acaba quedando es esto. Las cabezas verdes dan la vuelta, como la diferencia entre la media y estas cabezas verdes es chiquitita, pues acaban quedando una diferencia chiquitita, pero hacia abajo. Y la cerilla roja acaba dando un salto muy grande hacia arriba, porque es la que está más alejada de la línea azul. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que la amplitud de probabilidad del estado que estamos buscando es mucho más alta que el resto de probabilidades. Entonces, habiendo hecho esto una vez, las probabilidades, las amplitudes de probabilidad son las que nos acaban quedando en el estado que hemos encontrado. Pero nosotros queremos asegurar con una cierta precisión que cuando yo haga una medida, seguro me salga el estado que estoy buscando, ¿vale? Para no tener que hacer más intentos, que me salga a la primera. Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que aplicar estos operadores por tal de que la amplitud de la cerilla roja sea la más grande posible y que las demás sean prácticamente cero? Vamos a verlo.
Entonces, teníamos nuestro estado equiprobable, ¿ok? Esto es con lo que empezamos. La cuestión es que como tenemos un estado descrito por dos partes, la parte omega y la parte alfa, esto en definitiva es algo de dos dimensiones. Hemos reducido nuestro sistema a algo que tiene solo dos dimensiones. En vez de una base con un montón n vectores de la base, solo tenemos dos, ¿ok? Entonces, nosotros, ya que llevamos unos cuantos años de carrera y ya hemos visto cosas de cuántica y ya nos hemos matado con el Stern-Gerlach, que hemos hecho que si los armónicos esféricos y tal, hemos visto que un estado descrito en dos dimensiones se podría escribir como un coseno y un seno. ¿Por qué? Porque si a uno de las contribuciones le llamamos coseno y a la otra seno, al hacer las dos contribuciones sumadas al cuadrado, o sea, el cuadrado de cada uno y sumadas, nos tiene que dar 1 porque se supone que es un estado bien normalizado. Entonces, nuestro estado lo vamos a describir como un coseno de un cierto ángulo y un seno de un cierto ángulo. ¿Este ángulo cuál es? Muy sencillo. Lo podemos calcular primero comprobando que estos sean senos y cosenos legítimos, tal y como hemos hecho en el problema anterior, que es coger la amplitud de probabilidad de la alfa, la amplitud de probabilidad de omega, hacer el cuadrado, sumarlas y comprobar que efectivamente da 1, es decir, es un estado bien normalizado, como ya sabíamos. Y entonces vemos que lo que hace de coseno es la raíz de n-1 partido n, lo que hace de seno es 1 partido a la raíz de n, y al calcular la tangente, que es hacer seno partido coseno, nos acaba quedando 1 partido raíz de n-1. ¿Ok? Entonces ya tenemos una relación entre el número de elementos que tengo en la lista y ese ángulo θ que acabamos de definir. Entonces, si nosotros queremos describir en un diagrama de fases cuál es este estado que tenemos de momento, pues sabemos que la componente, vamos a poner en el eje horizontal la componente alfa y la componente vertical va a ser la omega, pues sabemos que 1 partido a la raíz de n es un número pequeñito en comparación con n-1 partido de n y de esto la raíz. Por lo tanto, el ángulo θ va a ser un ángulo chiquitín. También lo podemos ver de la expresión que hemos hecho de la tangente del ángulo, ¿ok? Entonces, la contribución que va con alfa va con el coseno, ¿vale? Tal y como hacemos típicamente en trigonometría. El eje horizontal va con el coseno y el eje vertical va con el seno mucho más chiquitín y el coseno mucho más grande. Entonces, nuestra intención es que aplicando los operadores que hemos dicho, llevar el estado con el que empezamos respecto a un ángulo, con un ángulo θ respecto al horizontal, llevarlo lo máximo posible hacia arriba. Eso sería tener una amplitud de probabilidad de omega muy, muy grande y por lo tanto una probabilidad de obtenerlo al hacer una medida muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué hacen nuestros operadores con nuestro estado. Entonces hemos visto que el operador U sub omega, el oráculo, al aplicarlo sobre el estado nos da este estado de aquí, que básicamente lo que hace es cambiar el signo de omega. Es decir, que pasamos de tener coseno y seno, ahora con la definición que hemos hecho del ángulo θ, a tener coseno y menos seno. Es decir, que el operador U sub omega al final lo que hace es tener un 1 y un menos 1 en su diagonal principal y ceros en la antidiagonal. Es decir, hemos descrito este operador que hacía una cosa rara, ¿vale? Que hacía eso de la función, que si le cambiaba el signo o no le cambiaba el signo, lo hemos podido describir simplemente como una matriz de dos dimensiones, ¿vale? El problema se ha quedado mucho más simplificado. Ahora bien, ¿qué es lo que hace U sub phi? Pues bien, como nosotros teníamos una expresión algebraica de qué es este operador, era dos veces el ket phi y el bra phi menos la identidad, pues podemos ir haciendo por trocitos, ¿no? Entonces, phi con phi es esta combinación que hacemos de alfa con omega, omega con alfa y omega con omega, ¿vale? Es decir, hacemos el producto exterior de phi con phi. Vamos teniendo en cuenta los coeficientes que aparecen por aquí, vamos multiplicando por 2 cada una de estas componentes y restamos la identidad. La identidad en este espacio de dos dimensiones que hemos definido sería alfa con alfa y omega con omega, ¿vale? Que son los términos que tenemos más a la derecha. Si operamos, si juntamos los alfa con los alfa con alfa alfa y omega omega con omega omega y los términos de la antidiagonal pues se quedan tal cual, nos acaba quedando una expresión tal que así, ¿vale? Nos hemos fijado en qué numeritos acaban multiplicando a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces nos acaba quedando esta cosa que al multiplicar con U sub omega nos queda esto de aquí. n-2 partido n, que esto nos recuerda algo, menos 2 raíz de n-1 partido n en la antidiagonal. Entonces, esto de aquí, si nos fijamos, tiene una forma peculiar. Y como nos suena mucho lo que hemos hecho en el problema anterior, que tenemos como en la diagonal principal lo mismo, en la antidiagonal también tenemos lo mismo, pero cambiado de signo, esto nos vuelve a recordar a una matriz de rotación.
Entonces lo que vamos a hacer es definir otro ángulo, ¿vale? Porque a priori no sabemos a qué se parece esto de n-2 partido n y las raíces estas. Así que vamos a definir otro ángulo, como si esto fuera una rotación de un ángulo eta en este caso. El coseno de este ángulo va a ser justamente el primer elemento de la diagonal, el n-2 partido n, y el seno del ángulo va a ser justamente el que tenemos en la otra columna. Entonces, este seno y este coseno supone que son senos y cosenos legítimos, porque volvemos a hacer el cuadrado, volvemos a sumar, nos da 1. Y entonces podemos describir este operador u sub phi y u sub omega, aquí me he comido la omega, no, lo podemos cambiar justamente todas estas expresiones con la n, lo podemos cambiar por coseno de eta y seno de eta. Entonces, esto es justamente una matriz de rotación, bueno, aquí tendría que haber puesto también un igual. Esto es justamente una matriz de rotación de un ángulo eta en la dirección contraria a las agujas de reloj, en sentido positivo. Entonces, la cuestión sería saber qué es eta, ¿vale? Porque aquí tenemos definido nuestro ángulo teta, que viene dado por n, por el número de elementos de la lista, y aquí eta nos gustaría saber si tiene alguna relación con teta, ¿no? Entonces vamos a verlo. ¿Qué es lo que vale eta? Lo que vamos a hacer es decir, vale, el coseno de teta y el seno de teta los tenemos calculados de las amplitudes de probabilidad para cada uno de los estados del estado equiprobable. Ok. Y nosotros nos acordamos del bachillerato, o sea, volvemos a nuestro pasado interno, y sabemos las fórmulas de los ángulos dobles. El coseno del ángulo doble es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, y el seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno. Entonces vamos a hacer un ejercicio que va a ser sustituir estas expresiones que tenemos del seno y el coseno en estas fórmulas. Con el coseno del ángulo doble tendríamos el cuadrado del coseno menos el cuadrado del seno y nos acaba dando n-2 partido n. Si hacemos lo mismo con el seno del ángulo doble, vemos que nos da justamente 2 raíz de n-1 partido n. Y esto es justamente lo que habíamos dicho que era el coseno de eta, y esto es lo que era el seno de eta. Por lo tanto, si el coseno de eta es el coseno de 2 teta y el seno de eta es el seno de 2 teta, no podemos llegar a otra conclusión de que eta es lo mismo que 2 teta. Por lo tanto, al aplicar u sub phi y u sub omega, aquí ya está bien escrito, que le vamos a llamar el operador de Grover, G de Grover, es hacer una rotación en el sentido positivo de un ángulo 2 teta. ¿Ok? Entonces volvemos a nuestro diagrama, vamos a suponer que tenemos aquí nuestro estadio inicial, que es coseno partido seno, bueno, coseno y seno, nada de partido, ¿vale? Son dos componentes diferentes. Y al aplicar el operador de Grover, pasamos a tener el estado de haber rotado un cierto ángulo 2 teta en el sentido positivo. Entonces lo que vemos es que si teníamos antes el estado con un ángulo teta, giramos el vector hacia arriba, en sentido positivo, un ángulo 2 teta. Es decir, que nos vamos aproximando al vector omega, la dirección vertical. Entonces, ¿cuántas veces hay que aplicar el operador G para estar seguros de encontrar omega al medir? Pues tenemos que asegurarnos de que el ángulo con el que empezamos más ir sumando 2 teta, y pongo aquí una n de las n veces que tenemos que ir girando y aplicando el operador G, tiene que ser lo más cercano posible a pi medios. Entonces, si sacamos factor común teta, lo pasamos dividiendo, restamos 1 y dividimos por 2, nos acaba quedando que n tiene que ser muy cerca, parecido a pi menos 2 teta partido 4 teta. Recordando que la tangente de teta era esta expresión de 1 partido a la raíz de n menos 1, haciendo la aproximación en serie de Taylor de que la tangente del ángulo, cuando el ángulo es muy pequeño, es prácticamente el ángulo, ¿ok? Porque cuanto más grande sea n, la tangente de este ángulo va a ser mucho más pequeña. Si n tiende a infinito, la tangente del ángulo es prácticamente cero. Por lo tanto, podemos hacer esta aproximación de que la tangente es chiquitita. Por lo tanto, el ángulo también sea chiquitito. No, perdón. Como el ángulo es chiquitito, la tangente sea chiquitita y podemos hacer la serie de Taylor diciendo que la tangente sea aproximadamente el ángulo. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora, como en la fórmula que ya habíamos encontrado para n, teníamos el ángulo teta, podemos cambiar el ángulo teta en términos de n, el número de elementos de la lista. A sustituir, vemos que n tendrá que ser aproximadamente pi partido 4 por la raíz de n menos 1 menos un medio. Es decir, que acabamos de encontrar esta potencia fraccionaria de un medio respecto a los elementos de la lista. Este es el tiempo de cómputo que lleva a hacer las operaciones del algoritmo de Grover para encontrar el elemento que estamos buscando de la lista. Entonces,
Ahora me gustaría comparar los dos problemas, ¿vale? Ya hemos hecho el ejercicio de la física clásica y hemos hecho el algoritmo cuántico. Entonces, en las dos situaciones que teníamos, que la ecuación de la velocidad de las pelotitas en términos de las U's, después de haber chocado entre ellas y con la pared, era aplicar B sub U, F, que esto lo habíamos llamado también G, ¿vale? Para hacer la comparativa. En el caso de Grover habíamos dicho que el estado, después de hacer la aplicación de los dos operadores, el operador del oráculo y el de inversor de la media, nos acaba dando el mismo, un operador G, en este caso el operador de Grover. Entonces, ¿qué hay de parecido en estas dos? Pues bien, en las dos tenemos, en el primer caso tenemos una matriz F, que recordemos era la que invertía el signo de la velocidad 2 después de haber chocado con la pared, y en el otro tenemos el U de U sub omega, que lo que hacía era cambiar la fase, la amplitud de probabilidad del estado que estamos buscando. Entonces tienen esa misma forma en los dos casos diferentes, ¿vale? O sea, son dos problemas diferentes, pero la forma de la matriz, al haberlo escrito en una base de dos dimensiones, pues nos acaba dando esta forma común. Esto representa un reflejo respecto al eje horizontal. Cuando nosotros tenemos una matriz que lo que hace es que cambia el signo de la segunda componente, si por ejemplo tenemos un vector que apunta hacia arriba, al multiplicarlo con esta matriz, lo que acaba haciendo es que lo pone apuntando hacia abajo, ¿vale? Las dos matrices, al ser la misma matriz, en esta representación de estados y vectores, pues vemos que hace la misma función. Ambas son un reflejo respecto a un eje horizontal en el diagrama de fases respectivo para cada problema. Después, en el problema de los choques entre las pelotitas, teníamos la matriz B. La matriz B tenía esta forma de aquí, y esta es justamente una matriz que lo que hace es una reflexión también. O sea, lo que hace es que invierte las velocidades respecto de la velocidad media. Si nos pusiéramos en el sistema de referencia del centro de masas, cuando ocurre un choque, los momentos que entran son iguales y los momentos que salen son iguales. Al salir del sistema de referencia del centro de masas, lo que hacemos es invertir los momentos que tienen los cuerpos que chocan, ¿no? En el caso del operador U sub phi, el de inversor respecto a la media, justamente se llamaba inversor respecto a la media, que tengo como deberes explicar por qué se llama así. Pero ambas matrices lo que hacen es una inversión respecto a la media. En el primer caso, en el caso de las pelotitas que chocan, es una inversión respecto a la velocidad media que llevan las partículas. En el sistema de referencia del centro de masas, la media sería 0, porque una viene por un lado y la otra por el otro. Y en el caso de U sub phi, lo que hacemos es eso, hacer ese giro de todas las amplitudes de probabilidad respecto de la media de alturas de las cerillas que habíamos enseñado. Claro, entonces, vemos esa correspondencia entre los dos problemas en que en ambos hacemos una reflexión y una inversión respecto a la media. ¿Qué ocurre? Que en el primer caso primero aplicamos inversión respecto a la media y después aplicamos el reflejo, pero en el otro caso primero aplicamos el reflejo y después la inversión respecto a la media. Y el resultado acaba siendo parecido, es decir, damos vueltas al vector y acabas contando vueltas, ¿no? ¿Acaso estas matrices conmutan o algo? ¿O qué pasa? No, ni de coña, estas matrices no conmutan para nada. La cuestión es que en el primer caso, la matriz de giro, hemos dicho que era una matriz de rotación de un ángulo menos θ, y en el otro caso, la matriz de rotación es un ángulo que gira un ángulo 2θ positivo. Es decir, tenemos giros en direcciones contrarias debido a que hemos invertido el orden de las matrices. Entonces, si ahora nos fijamos en los diagramas de fases que hemos dibujado, hemos visto que los hemos podido dibujar con solo dos dimensiones. Y ya está. Esto es debido a que... no, cierto, perdón, tengo que explicar antes otra cosa. Es por qué hay una cierta discrepancia entre por qué aterrizo en el primer problema en el otro lado y en el segundo problema aterrizo en el vector que está hacia arriba, ¿no? Pues el objetivo lo hemos explicado. En el segundo caso yo quiero acercarme lo máximo posible al estado que estoy buscando, que es el estado omega, por lo tanto yo quiero caer por aquí. Y en el otro caso lo que quiero es llegar a la situación donde dejan de chocar, por lo tanto tengo que dar más vuelta. Esto acaba teniendo un cómputo de que en un caso tengo que recorrer dos veces, tengo que recorrer 2/4 de circunferencia y en otro caso solo tengo que recorrer 1/4. Es decir, que en un caso acabo más rápido que en el otro, ¿vale? Tengo que aplicar muchas más veces el operador en un caso que en el otro. Y después lo que estabas diciendo es, ¿por qué los diagramas los hemos podido dibujar en los dos problemas con solo dos componentes? Porque claro,
Recordemos que en la cuántica tenemos números complejos y las las amplitudes de probabilidad de cualquier estado podrían ser números complejos y tendríamos una parte real y una parte imaginaria para cada una de las contribuciones, tanto para alfa como para omega. Por lo tanto, ¿por qué no hemos puesto aquí 4 ejes? ¿Por qué solo hemos puesto 2? Pues porque podemos mantener siempre las amplitudes de probabilidad reales. No hace falta que contemos números complejos, ¿vale? Ninguno de los operadores hace que aparezca una fase compleja y por lo tanto pasemos simplemente positivos a negativos y no podemos limitar a representar 2 ejes, que son 2 ejes reales. Por lo tanto, se nos simplifica mucho la vida. Si tuviéramos otras condiciones, teníamos que haber puesto estos números complejos y por lo tanto no hubiera sido tan fácil de representar. Y en otro caso, ¿por qué es con 2 componentes ya lo tenemos arreglado? Muy fácil, porque hemos cogido que nuestro problema es en una única dimensión. Por lo tanto, con 2 componentes de la velocidad, una para la masa 1 y la otra para la masa 2, en vez de tener un movimiento en el plano, que teníamos 2 componentes para una masa y 2 componentes para la otra, que volveríamos a tener 4 ejes, con solo un movimiento en una dimensión tenemos la velocidad de una masa y la velocidad de la otra. Por lo tanto, con 2 ejes ya lo tenemos representado. Y una última comparativa que quería hacer era entre las expresiones que nos han salido del número de golpes entre masas y con la pared y el número de veces que tenemos que ir a consultar al oráculo y hacer el algoritmo de Grover y ver las expresiones que nos han salido al final, ¿no? Entonces, para el caso de los choques elásticos teníamos esta super mega inecuación y en el caso del oráculo, bueno, por cierto, si ahora en este caso lo que decimos es que beta es muy pequeño, ¿vale? Que es como decir que la masa 1 es enorme comparada con la masa 2, ¿vale? Acabamos llegando a una expresión que tiene esta forma de aquí. N es parecido a pi partido por 2 la raíz de beta menos un medio, ¿ok? Esta expresión de aquí se parece mucho, mucho, mucho a la expresión que acabamos de encontrar para el oráculo, donde tenemos aquí, en vez de un 2, tenemos un 4 dividiendo, en vez de la raíz de beta tenemos la raíz de n menos 1 multiplicando, y en menos un medio también está. Entonces, ya para acabar el vídeo, que ya esto es más largo que un día sin pan, podemos hacer un jueguecito que es decir, vale, ¿qué pasaría si quisiera que una n y la otra n fueran iguales? Al hacer la igualdad, los menos un medio que están restando se van, y si paso multiplicando, al final lo que veo es que puedo llegar a esta expresión de aquí diciendo que 4 partido n menos 1 es igual a beta. Es decir, que si yo tengo una lista de n elementos, puedo venir a esta fórmula, encontrar una cierta beta, poner 2 masas, una que tenga una cierta masa y la otra que sea beta veces la otra, ponerlas a chocar en la situación que hemos aplicado en el problema 1, contar el número de golpes y ese sería el número de veces que tenía que ir al oráculo y preguntarle, oye, ¿cuánto es el elemento que estoy buscando? Entonces, este juego mental nos permitiría decir, por ejemplo, pongamos que tenemos una lista de 1 millón de elementos. Entonces, para hacer la comparativa entre el caso de Grover y el caso de los choques, tenemos que poner una beta de 4 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Porque 1 millón menos 1 acaba siendo 1 millón. Por lo tanto, 4 partido 1 millón, pues ya está. Más o menos nos quedamos con ese número. Una beta de este estilo sería como poner una masa de 4 kilos para la masa 2 y una masa de 1 millón de kilos para la masa 1. Entonces, si ponemos a chocar todas estas cosas, al final acabaríamos encontrando que nos daría unos 800 golpes entre masas y con la pared y por lo tanto 800 consultas al oráculo. Son muchas, sí, pero comparado con el valor clásico que hemos dicho para el caso del algoritmo de Grover, el caso clásico en que tengo que ir a mirar solo la mitad de elementos de la lista, pues sería medio millón. Así que hemos visto que es una diferencia bastante grande de órdenes de magnitud. No es espectacular, pero es algo, ¿no? Pues bueno, con esto hemos hecho la comparativa de los dos problemas, que los hemos resuelto a partir de contar ángulos y hacer geometría en un diagrama de fases. Y hemos visto en qué cosas se parecen, en qué cosas difieren. Y con esto y un bizcocho, pues nada, travesura realizada. Esto ha sido Eric Sánchez presentando estos dos ejercicios y espero que nos veamos en la próxima. Adiós.